Continuando con más cívica, recibimos aquí en nuestros estudios al doctor Claudio Bernardo Bardón. Recuerden ustedes que esta semana aquí en el Hipódromo Nacional de Maroñas hubo un congreso de AUVE en la edición 2017 y el doctor participó hablando extensamente de lo que son sustancias prohibidas. Hoy vamos a recibirlo aquí, es un gusto tenerte en nuestros estudios para hablar de este tema que bueno, ha sido revolucionario en estos últimos días aquí en nuestro país. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme, tanto al país como al programa. La verdad es que muy bien, me habéis tratado muy bien, siempre, tanto la otra vez que estuve hace 10 años como ahora. Segunda vez entonces en Uruguay. Sí. Bueno, ¿qué te parece nuestro país? Distinto igual al tuyo y sobre todo a tu lugar donde recién me venías contando que sos, del norte de España. La verdad es que es muy diferente, pero bueno, al final no somos tan diferentes. No, al final no, es verdad. ¿Te gusta Uruguay? Sí, sí. Bueno, bienvenido entonces, ojalá sigas disfrutando de las horas que te quedan aquí en el país. El tema que nos convoca hoy son sustancias prohibidas y se ha hablado mucho en nuestro país en este último tiempo. Tú sabes que las muestras de los clásicos van a analizarse a un laboratorio en Francia y quizá es un poco más exigente o diferente a lo que se podía estar analizando aquí en nuestro país. ¿Tú tienes una experiencia amplia en este tema? Sí que son unas pruebas mucho más duras. De hecho, solo hay 5 laboratorios en el mundo que estén a ese nivel. Entonces, no estamos hablando de que sean un poquito más duras. Realmente son laboratorios muy serios que comprueban gran número de sustancias y con unos niveles de calidad muy altos. De hecho, a veces incluso aparecen positivos por ligeras contaminaciones, pequeños sobredosificaciones, y hay que tener mucho cuidado y hay que estar muy bajo control, tanto los entrenadores como los veterinarios, los propietarios, cuidando mucho lo que se les administra a los caballos. Para este tipo de cosas se necesita quizá, vos me decías recién hay que tener mucho cuidado, pero quizá también un aprendizaje a esto nuevo que viene a nuestro país, porque quizá que para el resto del mundo sea muy común, quizá para nosotros en este momento no. ¿Hay una preparación específica o determinada que los profesionales deberían de tener a partir de ahora? Bueno, no solo es en este país. Estamos hablando que ahora mismo están saliendo positivos a cobalto, por ejemplo, como ha salido aquí, en Estados Unidos, en Australia, países punteros a nivel mundial. No solo es que aquí nos están dando, no, dan en todo el mundo, hay que tener cuidado. De hecho, por ejemplo, mismamente en Estados Unidos tienen distintos, por ejemplo, para el cobalto, distintos tipos de sanciones, dependiendo si pasan de 25 o 50 miligramos, nanogramos por mililitro. Hay distintas categorías de sanción y a veces en estos productos que son contaminantes simplemente es ser muy cuidadoso. Tenemos que tener en cuenta que detectan cantidades ínfimas. Me hablas del cobalto, una sustancia que últimamente se ha hablado mucho acá, del positivo justamente de esa sustancia. También sabemos que es una sustancia que, por ejemplo, la trae la alimentación, hay ciertas vitaminas que también contienen cobalto, y yo te preguntaba fuera de aire si hay un porcentaje específico que dé doping o que siempre es doping cobalto. O sea, tú das, no sé, una vitamina y vas a analizar y hay un mínimo de cobalto, pero ya es positivo ¿o no? No, en principio hay unas sustancias que están absolutamente prohibidas. Esas, en cuanto aparece una mínima cantidad, automáticamente se considera que es una sanción, porque realmente si se ha introducido esa sustancia es con un interés defraudador. Hay sustancias que se usan normalmente en la clínica de caballo que pueden quedar pequeños restos después de haber tratado y se pueden detectar a un tiempo muy largo, que probablemente no tengan un efecto para que el caballo tenga mayor rendimiento, pero sí que aparece ese contaminante. En ese caso, si está debidamente registrado en los libros de los caballos, debidamente documentado que se tuvo que tratar por algún motivo concreto a ese caballo con ese producto, puede no ser sancionado, dependiendo de los límites a los que llegue. Y después hay sustancias contaminantes, que esas, obviamente, al tener una parte ambiental y una parte que puede ser administrada o bien por los cuidadores, entrenadores, veterinarios, lo que sea, sí que hay que tener un cuidado
en no sobrepasar unos límites. ¿Cuál es el problema? Que como no conocemos la cantidad que viene con la dieta, hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, no suplementar en una cantidad muy elevada con vitaminas, que a veces incluso sin tener mala intención. El propietario le pone unas vitaminas, el entrenador le añade unas pocas y le piden encima al veterinario pues que le administre más. Y si no hay un acuerdo mutuo y una comunicación correcta entre el propietario, el entrenador, el veterinario, y todo el mundo sabe lo que se le está poniendo al caballo, puede, sin querer, sobrepasar unos límites, y no todas las vitaminas lo dan. Por ejemplo, en este caso la vitamina B12, sí, que se pone muy habitualmente, pues lleva una parte de cobalto. Si se sobredosifica mucho, puede llegar a pasar los umbrales no solo de detección, sino de sanción. O sea que es acumulativa. Vos das B12 durante prolongado tiempo. No es que se acumule durante mucho tiempo, sino que sí, si das mucha, al final se elimina por orina una cantidad de cobalto suficiente como para que sea sancionable. Estamos hablando de un límite ahí. 25 nanogramos en ahí, litros. Claro, sí, hay que tener mucho cuidado. Sí, hay que ser un poco cuidadosos. Sin duda, sin duda. Lo ideal sería de que una sola persona administrara el tratamiento del animal, o por lo menos las indicaciones, por ejemplo, de un veterinario o un entrenador, sí, para no estar acumulando quizá el problema a veces es simplemente eso, una mala comunicación entre propietarios, entrenadores, veterinarios. Hay que tener cuidado y ser un grupo, tener muy claro lo que se le va a administrar al caballo para evitar esos problemas. Sí, sí, sin lugar a dudas. Por eso te decía hoy del tema del aprendizaje del profesional, de tener obviamente todo muy claro y llevar claro lo que es el tratamiento de cada uno de los animales. Además, otra cosa que te quería preguntar, y supongo que como un ser humano el caballo debe ser igual, no todos deben de reaccionar de la misma forma, y la medicación que uno le da a un animal quizá quede más en su cuerpo, en su organismo, sí, que a otro. Eso seguramente pasa. Sí, pasa. De hecho, existen unos márgenes, hay unos estudios estadísticos, matemáticos, pero claro, solo están establecidos sobre sustancias que son medicamentos, podríamos decir así. Se hacen estudios de más o menos cuándo se acaban de eliminar y se establecen a mayores unos márgenes de seguridad. Siempre puede haber algún caballo que, por su metabolismo especial, puede haber dado un positivo, pero es muy raro y estadísticamente es una probabilidad muy baja. Me nombrabas que hay 5 laboratorios que se encargan de trabajar este tipo de controles en el mundo, por lo menos que son están a ese nivel homologados por la IFA, sí. Que están autorizados por la IFA. ¿Hay alguna diferencia entre ellos? ¿Uno puede ser más exigente que el otro? Normalmente no, tienen unos estándares muy serios, muy duros, muy estrictos, no solo a nivel tecnológico, sino a nivel de investigación, de publicaciones, de innovación, de estudios sobre nuevas sustancias, posibles abusos de nuevas sustancias que no se estaban utilizando previamente. Son laboratorios muy serios. Si nosotros comenzamos a dar una vitamina X al animal, obviamente que el prospecto debe de decir todo lo que esa vitamina contiene. Puede haber alguna sustancia que contenga esa vitamina que no esté en ese prospecto. Ese es uno de los temas también que me interesa saber, que nos interesa en realidad a todos. Sí, son problemas que están acarreando consecuencias muy graves para algunos propietarios, no solo a nivel aquí local, podríamos decir aquí nacional, sí, sino a nivel internacional. Tanto no solo en países de Hispanoamérica, sino también asiáticos. Ha habido contaminaciones e incluso falta de información de toda la composición del producto, y ha habido positivos que no se sabía muy bien por qué han aparecido, y muchas veces después de investigar resulta que un suplemento, un complemento alimenticio o cualquier cosa así, está conteniendo un producto que es dopante y no se sabe.
que lo es. Es difícil eso, porque pongámonos en el lugar de la persona que quiere mejorar a su animal, el estado de su animal, no para una competencia desleal, sino para mejorarlo, para que esté bien, para que contenga las vitaminas necesarias. Y le sale un doping por una sustancia que no tiene, que no sabe y que no tiene ese prospecto. ¿Cómo se maneja eso? ¿O cuál sería la solución para eso? Es muy complejo y caro. Y caro también. Se están estableciendo unos protocolos a nivel internacional y unas recomendaciones. Las empresas que quieren tener ese sello de calidad normalmente tienen que pagar unos estudios para avalar y poner un sello de decir que su producto no produce doping. Lo que pasa es que, claro, son soluciones, como siempre, pasan por dinero, son caras, entonces a muchas casas comerciales pues a veces no les interesa gastarse tanto si luego no van a tener un beneficio muy elevado. De hecho, los suplementos que normalmente están avalados y que aseguran no dar doping son bastante más caros. Entonces a veces también su mercado es más limitado y es más difícil conseguirlos. Claro, es un tema bastante complejo, sin lugar a dudas. Sabía que cuando me sentara aquí contigo íbamos a tener un tema bastante complejo de hablar, porque obviamente quien está del otro lado se puede hacer la consulta respecto a que le da cierto medicamento, cierto complemento, cierta vitamina a su animal y que después le surja un tema así. Pero incluso Pero claro, lo importante es una cosa, perdona que te corte, que no es solo acá, que esto no pasa solo en Uruguay, que esto pasa en varios lugares, en todo el mundo. En todos los tipos de competiciones. Todavía hace poco, pues yo qué sé, un jinete brasileño en Portugal, pues por una hierba contaminada con una planta en Suiza, con plantas contaminadas con Colchicum autumnale, con Colchicum crocum. Hay plantas, simplemente plantas que están en el campo, que por una presencia más elevada, una proporción más alta de lo habitual, pues te da un doping positivo. Normalmente esas sustancias ya se conocen y son sanciones leves, pero son sanciones. Claro, son sanciones y queda, digamos, en el legajo de ese animal. Sí, real. Normalmente la suspensión es pequeña y normalmente si la prueba no tiene un valor muy alto, pues las consecuencias no son muy graves, pero en algún premio especial, algún claro. GP1 o alguna cosa así, que el premio sea importante, pues sí pueden tener consecuencias serias. Pero esto no implica de que obviamente hay que controlar todo, que si uno quiere estar a un nivel que está el resto del mundo, a un nivel profesional como está el resto del mundo, hay que tratar de ayornarse a esto, ¿no? Claro, el problema es que si se aspira a llegar a Grupo 1, si pretendemos jugar en primera división, claro. Si se quieren hacer todas esas cosas hay que pasar muchas veces por unos caminos duros. Sí, normalmente ya no solo eso, sino ahora será esto, pero luego seguramente incluso se empieza a exigir las pruebas fuera de competición, en entrenamiento, el dejar de usar ciertas sustancias, los anabolizantes, todo este tipo de sustancias que ahora mismo se usan a veces indiscriminadamente o sin justificación realmente clínica, probablemente haya que dejar de usarlos. No, pero sin duda que es importante. Dime. Incluso probablemente se llegue a establecer, como en otros deportes o en humanos, el establecer un libro en la que tiene que estar reflejado toda la documentación toda la medicación que se le pone al caballo, todos los suplementos alimenticios que se le ponen, e incluso a veces guardar muestras de cada suplemento que se le da, porque puede ser que sin intención alguna un medicamento que has comprado te venga contaminado. Entonces, bueno, siempre hay unos cauces legales para reclamarlo. Se comprueba si realmente la culpa no es del propietario, sino simplemente es que el medicamento venía contaminado. Muchas veces las sanciones se quedan simplemente en nada. Pero bueno, hay que tener un control. Bueno, a tomar nota. Importante lo que me decís, Claudio, el guardar a veces hasta pequeñas muestras de lo que consume ese animal es bueno, e incluso hasta puede de alguna manera comprobar ciertas cosas
que por ahí no podemos nosotros comprobar en lo normal, como por ejemplo esto que te decía de que una sustancia prohibida pueda tener algún medicamento que no esté en el prospecto. Correcto. Es una forma quizá diferente de trabajar, pero me parece que certera y segura. El problema es que es una cosa progresiva. Implantar todas estas pautas así de golpe pues es duro, es complejo, necesita un tiempo de adaptación, necesita una formación de todo el personal, pero al final más o menos habrá que pasar por el aro. O sea, si se quiere mantener en un nivel de cabeza a nivel mundial, no queda más remedio que al final entrar por el aro. Y de hecho no solo se quedará ahí, luego en un futuro pasará como en los deportes en humanos, pues que cada poco habrá que pasar un control antidoping, sí o sí, al caballo. 4 o 5 veces al año se le hará un control antidoping para controlar no solo en competiciones y cuando esté ganando una prueba, sino todos los que estén a nivel puntero internacional y que quieran estar en un nivel por encima del Estado, que quieran competir fuera, deberán llevar una documentación, deberán llevar todo un control muy, muy exhaustivo. Sí, muy profesional. Sí. Muy profesional. Creo que ha sido clarísimo la explicación que has dado respecto de este tema. Claro que sí, que es un aprendizaje para todos, ¿no? Para entrenadores, propietarios, peones, veterinarios mismos, para nosotros, la prensa también que estamos de este lado, a ver, el poder conocer y reconocer ciertas cosas o ciertos temas que se puedan dar. Pero creo que nos has dado varios puntos importantes como para tener en cuenta y bueno, y a futuro poder, como bien vos decís, estar en un primer nivel, que esa es la idea, en un nivel competitivo con el resto del mundo. Si nosotros queremos crecer como actividad, debemos de tener ciertos cuidados. Y bueno, y ahí vamos, creo que para eso estamos trabajando todos en cada uno de nuestros rubros. De hecho, incluso vamos revisando documentación y publicaciones para el Congreso, vamos, la actitud que habéis tenido a nivel nacional ha sido alabada incluso por Argentina, por países así que están viendo que realmente esa es la línea a seguir. Yo te iba a preguntar justamente cómo veías tú la hípica uruguaya. Sabemos que estuviste recorriendo la veterinaria aquí en el hipódromo. ¿Cuál es tu opinión al respecto de nuestra actividad y del trabajo que aquí se lleva adelante? Es muy correcta. Es una pelea a veces dura porque se quiera que no, pues es como lo de la policía. Nadie le gusta ese trabajo, claro, es duro, no es a veces agradable estar siempre poniendo como trabas a todo el mundo. O sea, pero realmente es velar por la justicia, velar porque el deporte sea limpio, porque sea competitivo y por que todo sea muy claro y los apostantes tengan las cosas muy claras, que se está luchando porque haya una igualdad y que no haya un falseo de pruebas ni de calidades de los animales y que los mejores caballos sean los que ganen y sean los que se reproduzcan y sean los que mejores productos tengan. Claro que sí. Claudio, ¿cuántos años en esta profesión? 20. 20 años. 20 Trabajando de veterinario, 20. Alguno antes incluso de herrador. Ah, sí, contanos esa experiencia, ¿cómo fue? ¿Arrancaste porque te gustaban los caballos? Porque sí, me gustaban los caballos y ya de alumno de veterinaria pues ya también pues me tocaba errar caballos. Y bueno, errar con H. Sí, errar con H. Alguna vez también sin H, seguro. Me decías que sos del norte de España. ¿Cómo me dijiste que se llamaba el lugar donde sos? León. León. Realmente Bavia. León, normal. Mira qué bien. Así que qué bárbaro. Eso que se dice lo de estar en Bavia. Pues, estar en Bavia es de ahí. De ahí. Bueno, dicen que es un lindo lugar. Acá tenemos al compañero que vino con nosotros, a Elvio Pereira, que es el presidente de AUVE, que bueno, que le agradecemos también muchísimo porque ha hecho la gestión para que estuvieras aquí hoy con nosotros. Y bueno, así que ha sido un gusto realmente. Estos 20 años de profesión, sin duda que cuentan y mucho. Tenés una trayectoria a nivel internacional muy rica. La verdad que para nosotros es un gusto y un placer haberte tenido en el Congreso y acá en el programa. Muchas gracias por todo. No, gracias a ti. ¿Quedó algo que yo te tendría que haber preguntado que no te pregunté? No sé. ¿No? ¿Algo que vos quieras explicar respecto de este tema que no te pregunté? No, vamos, en principio muy contento por estar aquí, dar gracias a todo el país que me ha tratado muy bien y que sigáis luchando por llegar al primer nivel, que ya casi lo estáis.
Bueno, muchísimas gracias. Los compañeros detrás de cámara querían saber si era hincha del Barcelona o del Real Madrid y no le gusta el fútbol, así que no le vamos a preguntar. Prefiero los caballos. Prefiere los caballos. Así que no hablemos de fútbol porque después de lo que pasó esta semana pasada, viste que me dijiste que me comentó que la última vez que había venido justo había coincidido con un clásico de Nacional y Peñarol o Peñarol y Nacional. Bueno, esta vez también coincidió la visita con el clásico. Bueno, un gusto como siempre. Muchas gracias. A vosotros. Nosotros continuamos, tenemos más hípica para compartir y luego se viene una nueva reunión aquí en el Hipódromo Nacional de Martínez.